Hola, feliz noche, feliz día a todas las personas que se conectan en este espacio tan especial de domingo de Live con María José. Hoy es un día muy especial, vamos a hablar de un tema maravilloso que se los voy a presentar a continuación. El tema del día de hoy es Domingo de Live con María José, la Navidad en el autismo. Algo importante es saber cuáles son las herramientas que debemos utilizar en estas fechas particularmente para podernos conectar con la esencia de esta neurodiversidad, respetar los derechos de estas personas y sobre todo estar conscientes de que hay una realidad en donde ellos necesitan unas adecuaciones. Este tema es muy hermoso porque nos toca el corazón y al mismo tiempo nos hace reflexionar de a veces detalles que tenemos que tomar en cuenta nosotros que muchas veces no sabemos acerca del espectro y que debemos tener algunas sensibilizarnos. Es una época que para muchos es muy especial y tiene mucho impacto, pero hay muchos estímulos sensoriales que causan algunos tipos de molestias o desafíos en esta población con autismo. Hoy es un tema maravilloso y lo vamos a acompañar con una mujer extraordinaria, en donde vamos a tener a Paula Dileo, que es una autista y también es ella es docente, tiene muchos dotes, es una mujer extraordinaria, tiene que seguirla ahí en las redes sociales y aquí está conectado. Saludos a Marisela Linares y a Tan Autista que Duele. Okay, ese es el contacto de Paula y yo voy a ir colocando aquí el tema mientras Marisela me dice dónde se conecta. Tenemos a nuestra invitada desde Argentina y vamos a colocar aquí la Navidad y el autismo. Hoy tenemos, por supuesto, una mujer, como se los dije, que nos va a dar herramientas, además desde el punto de vista a nivel profesional y también a nivel de vista de su vivencia día a día con todos estos estímulos que nosotros como personas que estamos fuera del espectro no conocemos, pero ella nos va a sensibilizar cuáles son las herramientas más óptimas para ser utilizadas en estas épocas decembrinas. Y bueno, ante todo, vamos a darle la bienvenida a Tan Autista que Duele. Voy a dejar de compartir aquí y voy a buscar a la invitada. Déjenme buscarla por aquí. Yo muy contenta porque realmente para mí es un honor. Saludos a Alejandra So, que está conectada. Y bueno, nos vamos a conectar con esta mujer extraordinaria desde Argentina. ¿Ok? Hola, ¿cómo estás, Claro. Paula? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo ¿Me ves bien? muy contenta porque tengo ya, bueno, si digo la cantidad de años que tengo trabajando con la población me delato mucho con mi edad, pero no importa. Tengo 30 años ya trabajando con el espectro y para mí es un honor tener una mujer que tenga las características del espectro porque es, son mujeres valiosas, son mujeres valientes y sobre todo son mujeres que tienen una conexión muy importante para toda la población porque nos dan su vivencia que es tan necesaria. Bueno, hoy nos presentamos en un domingo diferente, un domingo especial porque vamos a hablar de estos estímulos que no conocemos, ¿ok? Y que tú conoces más que nosotros y que nos va a orientar, nos va a dar una visión del respeto. Por ejemplo, quería hacer esta abreboca. Yo trabajo en una institución con autismo aquí en Portugal. Hicimos un proyecto muy importante en un centro comercial, por ejemplo, pero es para todo el año, que es los fines de semana y unas horas silenciosas, ¿ok? Se trata de no utilizar el celular y entonces digo este abreboca para que más o menos la gente vea qué vamos a ir tratando, ¿ok? Fíjate, la Navidad es una fecha muy especial para todo el mundo, pero hay sonidos, hay luces, hay estímulos sensoriales, auditivos, visuales, que perturban muchas veces a nosotros que no estamos en el espectro y sobrepasan los límites. Ahora, desde tu punto de vista, Paula, ¿qué me puedes decir del impacto sensorial que causa la Navidad en el autismo? Bueno, hola, ¿cómo estás? La realidad es que lo que me pasa a mí es un poco escapo a la Navidad y a Año Nuevo. Yo siempre, cuando llega esa fecha, decido irme con mi pareja a otro lado o estar en silencio, estar más calma. Este es el primer año que decido quedarme con mi familia, las dos fiestas. No lo suelo hacer. Nosotros tenemos como una regla que sabemos que el que la pasa mal se va, no pasa nada. Ok. Eh, para mí, la Navidad tiene como algo de magia y esa magia a veces incomoda, ¿no?
Desde chica me pasaba con el tema de Papá Noel que me incomodaba, me ponía abajo de la mesa y demás. Y sensorialmente me hacían poner ropa que era incómoda. Yo sabía que a determinada hora me tenía que bañar, que no me podía dormir. Entonces ya la noche anterior estaba ansiosa porque sabía que al día siguiente llegaba Papá Noel. Eh, Pasaban un montón de cosas antes de la fiesta en sí. Eh, bueno, obviamente cuando uno es chiquito se supone que tiene que usar, no sé, un vestidito o algo que no usa habitualmente. Bueno, Exactamente. eso genera una incomodidad, ¿no? Porque nosotros nos regimos mucho por lo conocido, por la costumbre, por lo que nos sienta cómodo. Y en ese punto aparece algo nuevo. Además de eso, la comida. Nosotros nos tenemos que juntar con otras personas, quizás no se alimentan de la misma forma. Yo soy muy selectiva alimentariamente, tengo muchos trastornos de alimentación por eso. Tengo que llegar a un lugar nuevo, quizás tengo que probar comida de otro para que el otro no se ofenda. Y ya ahora de grande ya llego con mi tupper y digo, bueno, el que se quiera ofender que se ofenda, pero es como pensar en todo, ¿no? En el lugar de la mesa en el que me tengo que sentar. Yo siempre elijo estar en la punta de la mesa porque si no me ahogo, me falta el aire, el momento de brindar. Yo trato de guardar mucha energía para ese momento. Voy Ok. última al lugar al que tengo que ir, brindo y posiblemente después de brindar me quede 15 minutos y me voy a mi casa a acostar. Quizás Ok. en otro momento de mi vida mis amigos se iban a bailar, se iban a, no sé, se juntaban después de las 12 y yo en cambio me acostaba. Eh, Nada, la verdad que tiene muchísimos desafíos. Y ni hablar de los fuegos artificiales. A mí me encantan las luces de los fuegos artificiales, pero los estruendos me hacen mal. Me hacen mal al nivel de que me da náuseas, me tiembla el cuerpo por dentro, o sea, es muy fuerte lo que pasa. Y Ok. más que nada porque es algo imprevisto. Yo siempre digo, yo estoy sobreadaptada porque el diagnóstico me llegó en la adultez, ¿no? Y hay cosas que puedo llegar a tolerar, como los aplausos. Siempre que sean al final de una obra, yo ya sé que eso va a suceder. Ahora, si alguien aplaude en el medio de la obra, me va a descolocar y me va a abrumar y me va a hacer mal. Y con los fuegos artificiales pasa algo parecido. Si yo estoy en la casa de un familiar, no sé, mi tío decide prender un fuego artificial, ¿no? Y yo veo que Ujú. él lo está prendiendo, yo ya espero ese estruendo y me preparo de otra manera. En cambio, si de la nada estoy comiendo y aparecen los estruendos de todos los vecinos, me voy a desregular. Yo era mucho de esconderme en el baño en ciertos momentos, porque a veces empiezan muy temprano con eso, ¿no? Con los estruendos. Sí, Las explosiones, ya durante la semana, es como que ahora, por suerte donde vivo yo, no hay tanto, porque hay barrios donde está prohibido directamente, pero la verdad es que de chica lo sufrí un montón, porque era todo el mes escuchar de la nada, estabas durmiendo la siesta y una explosión, ¿no? Como sí. eh, lo mismo que pasa con los partidos de fútbol, o sea, es algo similar. Yo no miro todos los partidos y por ahí no estoy enterada de que va a haber un campeonato de algo y de golpe Claro. suena ese estruendo fuerte que me hace vibrar el cuerpo, ¿no? Yo me voy, por ahí hablo mucho, ¿eh? Querías preguntarme algo más puntual, me No, preguntar. y fíjate que no, hay un detalle que has mencionado que a mí me llama mucho la atención, que es el impacto fuera del tiempo que ocurre algo. Por ejemplo, yo me imagino que asistir a un evento en particular que vas ya condicionada con cualquier cosa que va a pasar, los aplausos, de repente alguno que otro sonido, que pase una emergencia sensorial, que hayan sonidos, que haya muchas luces, eso debe ser un impacto bien importante para ti. Y estos son detalles que tiene la Navidad. La Navidad tiene muchas luces, la Navidad tiene el sonido, la Navidad tiene risas, la Navidad tiene mucha gente eufórica y esto debe ser una desregularización grandísima. Ahora, hay algo importante que los padres no entienden muchas veces, por qué esta fecha en particular hace que o exista una sobrecarga sensorial que no los permite adaptarse. Ahora, ¿qué estímulos navideños crees tú que son los más desafiantes en el autismo Eh, a bueno, nivel de Navidad? el sonido de las luces del arbolito, eh, cómo elevan la voz, porque esto que decías vos de la euforia, ¿no? De las conversaciones Exactamente. simultáneas, de todos queriéndose escuchar entre todos, entonces elevan mucho la voz.
y están felices. A ver, es algo que nosotros también entendemos, pero nos hace mal, ¿no? Por ahí alguna televisión de fondo que está contando los segundos para las 12. Música, porque hay gente que baila en Navidad. Exacto. Eh, el sonido de los tacos, cosas tan simples que, ¿qué pasa? No podemos nosotros discriminar cosas, entonces escuchamos todo al mismo tiempo. Por ahí alguien que está con los tacos caminando, otra persona que está bailando, escuchando música, mirando la televisión, el celular y todos gritando al mismo tiempo en la mesa, son demasiados estímulos. Sí, Más el olor de las comidas nuevas. es El olor algo a pan también muy lindo. dulce tan característico, ¿no? Como todo te entra al mismo tiempo. El Sí, olor a cebolla si cocinan una carne, no sé. Eh, la temperatura, porque, bueno, acá es verano, para esa fecha, y claro, es como salimos, bueno, nos quedamos todos en el patio, ¿no? Pasamos la Navidad ahí. Perfecto, empieza a hacer frío, el cambio de temperatura, y la gente no se da cuenta de eso. Y muchos de nosotros, yo, por ejemplo, vivo con frío. Nunca siento calor. Entonces, por ahí me desregulo por, no sé, hace 40 grados y yo estoy abrigada, ¿no? ok. Y no me doy cuenta de eso. Entonces, si otro no me lo menciona, yo puedo estar abrigada y me puedo desmayar porque se me baja la presión del abrigo que tengo, ¿no? Y quizás en ese momento no están tan presentes los invitados como para pensar, che, Paula está muy abrigada. Eh, Exacto. es como también los cambios no sé si la personalidad, pero las personas en Navidad no se comportan de la misma manera, ¿no? Y ni hablar si toman alcohol. Exactamente. Entonces es lo impredecible. Todo el tiempo son cosas impredecibles. Sí, y es un desafío definitivamente porque tú no sabes lo que va a ocurrir en cada situación. Y hay algo importante, ¿no? Que en el autismo se tiene desde el inicio, inclusive tú me estás hablando de un diagnóstico tardío ya adulta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto en este interín de saber sobre la neurodiversidad y saber acerca del autismo? Empezaste a establecer una cantidad de, regulaste algunas cosas entre la rutina, entre los horarios, entre los ambientes, todo esto está regulado, pero en diciembre todo esto cambia. Esto todo cambia, entonces ya no, ya yo veo que de repente tengo unos días libres y tengo que ver cómo adapto, que ya no me tengo que salir corriendo para el trabajo, sino tengo que quedarme en la casa y todos estos detalles que a uno también le modifican la vida, pero ustedes con más fuerza. Y esta parte también de que todo se rompe, pues, porque hay una fecha para comer una cosa, hay una fecha para tirar unos fuegos artificiales, hay una fecha para entregar unos regalos y es una confusión total. Y no obstante lo que tú habías manifestado, la euforia también de las personas como llevan el proceso. Y hay unas que inventan más que otras y van adaptando, van metiendo, van metiendo. Entonces tú no sabes al final qué fue lo que pasó. Ahora, estos cambios de horario, de rutina, de dinámicas familiares, ¿de qué manera la procesas? No la proceso y estallo. O sea, todavía no encontré el equilibrio para Okay. procesarla. Si bien toda mi vida me comporté del mismo modo. O sea, no es que yo ahora tengo herramientas y por ahí mejoro algunas cosas, no, las vengo mejorando hace muchísimos años, como tengo una familia por suerte que acompaña y que en muchas cosas somos parecidos. Entonces, por ahí, nada, esto, son cortitas nuestras fiestas, no duran 1000 horas. Eh, la comida son comidas seguras. Como el mayor desafío que aparece, sí, es el momento de los regalos, que es algo que a mí me pone muy mal. No me gustan los cumpleaños para nada y me pasa lo mismo con los regalos. Siento mucha incomodidad de alguien que viene a darme algo que yo tengo que poner, yo ya estoy pensando, tengo que poner una cara, me va a dar un beso. El contacto de su piel con la mía me va a afectar, el perfume que tiene esa persona me va a afectar. Y es algo lindo, es un gesto lindo el que tiene la otra persona conmigo, pero yo no lo puedo procesar. Igual no me habías Exacto. preguntado eso y me fui por las ramas. No me No, acuerdo. no importa, pero eso es muy importante lo que me estás diciendo, ¿no? Te puedes ir por las ramas porque son cosas que, fíjate, todas estas personas que están aquí conectadas, muchas de ellas son madres y padres que carecen de algunas herramientas y muchas veces hay el impacto de unas crisis por eventos, por ejemplo, eso que estás manifestando en el momento de la entrega de regalos, de repente hay algo que impacta y yo le quiero regalar un trencito, pero el trencito tiene movimiento, pero al mismo tiempo tiene un ruidito y esto causa una crisis y muchas veces tenemos que ajustarnos a que tenemos que conocer más el perfil sensorial también
Siento que es muy Ujú. importante en el autismo. Esa es una de las pruebas más importantes porque ahí podemos saber cuánto es tolerante a los ruidos, cuánto es tolerante a los sabores y todo esto, y nos va a dar una pre. Ahora, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, el desafío, voy a hablar de la parte alimentar, ¿no? Y hay platos típicos, hay cosas que se inventa, que se compra. ¿Cómo hace Paula? ¿Tiene su comida en específico o se adapta a comer un poco más de esto? No, tengo mi comida, siempre tuve mi comida la comida segura por lo general no es la comida saludable, ¿no? Como Ok, yo puedo llegar a una fiesta de Navidad con papa y huevo y solo eso y comer eso durante toda la noche. Em, Nada, o sea, yo soy la que me lleva ahora. Recién ahora hay una comida que hace mi papá que yo le digo, siempre hacela para fin de año porque es algo más que puedo comer, que es una carne con cebolla que a mí me gusta con crema. ok. Eh, pero si no, no como, acá se come vitel toné, o sea, comidas muy típicas, yo no las como. No, no, no. Y mucho menos porque aparte de ser autista soy TOC y bueno, tengo varias concurrencias, entonces si no sé cómo les cocinaron, si no sé quién la hizo, cuánto tiempo estuvo fuera de la heladera, bueno, hay un montón de cosas que a mí me hacen repensar situaciones, entonces prefiero llevar mi comida de casa y estar tranquila. O por Sí. lo menos cubrir ese aspecto en realidad. No sé si voy a estar tranquila, pero esa parte por lo menos cubrirla. Sí, y sobre todo esa parte de, por ejemplo, se ha visto en el espectro que las personas comen diferentes alimentos y por lo general no lo misturan, no lo unen. Y muchas de las comidas navideñas van unidas. Hay una torta con frutas y van todas las frutas mezcladas. Esto trae una confusión y vemos que de repente tú te tratas de adaptar y empiezas a quitar las pasas por un lado, empiezas a romper toda esa torta por pedacitos y es parte de tu proceso. Y es importante tomar en consideración esto, porque ¿qué ocurre? Por ejemplo, en los niños que yo he trabajado, muchos al unir un alimento con otro desisten. Y de hecho no comen, primero porque lo que tú estás diciendo, no sé por qué lo moviste, no sé quién lo hizo, tengo que ver el olor, si el olor me agrada o no me agrada, y son muchos factores que tenemos que verlo, por tanto el perfil sensorial es importantísimo. Ahora, hay algo que es, por ejemplo, yo, imagínate que yo viviera contigo y estamos en la época de Navidad y a mí me sale de repente que vamos a ir a un centro comercial, ¿no? Yo digo, vamos a ir a un centro comercial. Y esto causa un impacto en Paula. ¿Por qué? Porque no hay una anticipación, no me preparaste. Y en ese momento que te digo centro comercial, estás pensando en la cantidad de gente, estás pensando cuántos pisos son, cuántas luces hay, qué sonidos van a haber, y es una cantidad de situaciones estresantes para ti. ¿Cómo podrías mencionar aquí a estas personas la importancia de la anticipación en cualquier actividad decembrina? Bueno, sin ir más lejos, hoy fui con mi marido a un centro comercial, duramos 10 minutos y nos tuvimos que volver. Yo ya sé lo que sucede ahí, pero claro, me había olvidado que estábamos cerca de las fiestas y que había mucha cantidad de gente, que además está todo decorado con luces navideñas, con Papá Noel, chicos haciendo filas, gritos. Yo uso los canceladores, los grandes, porque los loops me desregulan, escucho los taponcitos que Sí, mucha gente usa, a mí me desregula porque escucho todo el interior de mi cuerpo, entonces tengo que usar los grandes. Yo con eso salgo a todos lados y llevo mis perfumes y cosas para regularme, pero de todas formas no lo toleré. ¿Por qué? Porque me había olvidado, o sea, yo como persona adulta quizás no tengo tanta anticipación si es un lugar al que ya conozco y voy seguido, ¿no? Entonces, si voy siempre, quizás no me lo dicen, pero yo me había olvidado que estábamos en esta fecha y que todo iba a ser más grave. Entonces, cuando llegamos ahí, la pasé mal. Yo a los lugares conocidos quizás no necesito tanta anticipación. Sí, por ahí hacerme acordar, che, mirá que estamos cerca de las fiestas, puede haber más cantidad de gente, eh, pero sí a lo nuevo. O sea, si viene un amigo y me dice, vamos a comer a un bar y yo probablemente igual te diga que no, pero necesito saber más, no me digas solamente vamos a comer en un bar, mostrarme las fotos del bar, cuántos ok, estímulos hay, o sea, qué volumen de sonido usan, dónde vamos a sentarnos, para mí es fundamental qué mesa va a ser en la que me siente. Yo no elijo la mesa que está en el medio, siempre me elijo una mesa que esté en un rinconcito, atrás, alejada, o sea, ok. nada, son muchas cosas y la cantidad de gente.
no es lo mismo que vos me digas, vamos a comer a un bar y que de golpe en el auto haya otra persona. No, yo ya desde ese minuto la voy a pasar mal. Ok. No porque la otra persona me caiga mal, sino porque es algo inesperado, porque no sé cómo enfrentar la situación, eh, no sé a dónde tengo que ir sentada. Es como, son muchas cosas que tengo que preparar en mi cabeza. Es cierto. No, y una de las cosas es que tienes que regular cada una de las cosas que pueden ocurrir en ese evento. Y es muy importante desde el punto de vista sensorial y inclusive emocional, porque hay un aspecto que trae este contexto de tantos estímulos, que es el factor ansiedad. Y la ansiedad va acompañada de crisis. Y después yo no sé cómo puedo actuar ante una situación, no sé si de repente empiezo yo a hacer movimientos en mi cuerpo o de repente sin darme cuenta puedo gritar. Alguno de estos aspectos es importante. Ahora, en el caso de la ansiedad, porque la ansiedad puede venir dada en que yo, por ejemplo, estoy en un lugar, vamos a poner el caso que no haya tanta gente, pero hay gente, y yo tengo que buscar qué voy a comer y hay tanta cosa que no sé qué comer y digo, desisto, no voy a Y comer. no como, Y directamente no no como. come. No, Entonces, no como. ¿qué ocurre con eso? Es la anticipación de también tener algo que me pueda ayudar a sentarme a comer, qué sé yo, una galleta o algo por el estilo, que me vaya a regular. Porque nosotros cuando hacemos paseos con ellos es muy delicado el contexto de saber qué es lo que se va a pedir. Nosotros siempre vamos preparando, por ejemplo, si fuéramos a McDonald's, vamos a ir preparando lo que va a haber hamburguesas, de que va a haber esto, y qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que no te gusta a ti. Porque si yo voy y compro algo, él no va a comerlo, no lo va a comer. Ahora, en este caso de la anticipación y la ansiedad, ¿tú podrías decirnos, por ejemplo, qué técnicas se puede utilizar, por ejemplo, en cuestión del ruido? Ya nos hablaste de los aislantes de sonido, en cuestión de, por ejemplo, lugares en el que existan alimentos y todo el mundo quiere ir a comer en un lugar. En el momento de entrar hasta inclusive a una tienda, ¿qué podrías decirnos de herramientas? Bien, qué difícil. Primero, no sé, yo cuando tengo que ir de vacaciones siempre trato de que haya un McDonald's cerca. Mi comida segura es McDonald's y como una sola hamburguesa de McDonald's, no es que como todas, ni variedad, ni nada. ¿Okay? Pero como que voy armando todo y adaptando mis cosas a que si en algún momento yo lo necesito, porque aparte a mí la comida me regula, esté esa comida cerca para regularme. Okay. Eso por un lado. Por otro lado, cuando vos entras a un local, más que la anticipación que te pueden dar de imágenes, no hay mucho para hacer. Eh, a menos que otra persona entre por vos y diga, che, ¿podés bajar un poco el sonido de la música? Si ella puede entrar, que quiere comprar algo, lo que sea. Me pasa también que a veces salgo porque vienen todos, se acercan a preguntarme qué quiero y me abruman, porque me cuesta decidir, ¿no? No, y Entre hasta uno prendas, le por ejemplo. abruma. Claro, es como, claro, si vos encima te acercás con lo que a mí me cuesta esa parte de sociabilizar y me empezás a preguntar cosas, eh, seguramente yo quedé en shock y me tenga que ir. Y por ahí vuelvo otro día porque me acuerdo que me gustaba algo que vi en ese momento, pero en ese momento no voy a poder comprar nada, ¿no? Y Okay. también estar con personas seguras. Yo no salgo sola a la calle, pero no salgo sola a la calle porque no puedo, o sea, yo no puedo cruzar la calle sola. Eh, y nunca pude, ¿no? Como antes de mi diagnóstico tampoco lo podía hacer, ¿por qué? Porque cuando voy a cruzar la calle aparecen autos de golpe, ruido y disocio, o sea, me voy Claro. y no puedo hacer bien las cosas. Y cuando entro a un local, es esto también. Yo tengo que pensar que le tengo que pagar a una persona, lo tengo que hacer bien, tengo que sacar plata de la billetera, tengo que decirle qué quiero, tengo que decidir el color, tengo que decidir el talle, me tengo que probar la ropa, el frío, el calor, las texturas de esa ropa, estar incómoda por si alguien me ve atrás de la cortina, que sé que alguien me va a preguntar algo y yo no sé qué le voy a poder responder. O sea, son muchas cosas al mismo tiempo. Y más o menos tú Em, tienes pensado en tu experiencia diferentes lugares que has visto que se ajustan, ir constantemente a esos lugares en específico. Sí, yo suelo ir siempre a los mismos locales de comida, a los mismos locales de ropa y todo, o sea, me manejo siempre en los mismos ámbitos que conozco, los mismos que voy desde chica, o sea, no, es muy difícil que yo empiece algo nuevo. Eh, y también los espacios a los que hoy habito, que son más de personas neurodivergentes por ahí, ¿no? Que me invitan y demás. Hay algo que yo siempre digo,
está buenísimo que haya espacios de calma, pero esos espacios de calma no son para todos, ¿no? Como yo entiendo que a algunos le tranquilice la música tranquila, de relax. A mí me desregula, ¿no? Por ahí, en mi perfil sensorial, yo tengo que estar con la luz apagada y en silencio total. Y en el perfil sensorial de otra amiga mía, que somos re amigas, ella tiene que, no sé, saltar en una cama elástica para regularse. Ok, Entonces, si yo estoy en el mismo lugar, en el mismo momento, me voy a desregular de verla a ella saltando y yo necesito totalmente algo opuesto. ok. Como, Sí, eso nada, es muy importante, disculpa, pero eso es muy importante lo que estás diciendo, porque el diagnóstico no indica que todos tienen la misma característica, todos somos diferentes en el caso del autismo. ujú. Sí, es eso, como nada, entender que no todos nos pasan las mismas cosas ni necesitamos lo mismo. A mí me pasa, acá también hay locales que tienen un determinado horario en silencio para las personas autistas. Claro, Ujú. lamentablemente yo trabajo, entonces ese horario nunca pude ir. O sea, Ajá. porque es por el martes. Se piensa mucho el autismo en las infancias y no se piensa tanto en los adultos, ¿no? Como, Eso es muy cierto, eso bueno, es muy cierto. cuando uno intenta ser autónomo, intenta, o sea, salir a trabajar, se le da la posibilidad, porque no a todos nos dan la posibilidad. Yo tengo la suerte de que mi diagnóstico llegó después de estar trabajando, si no, no sé si hubiese conseguido ese trabajo. Digo, si yo quiero ir al supermercado en un horario silencioso para personas autistas, no puedo ir porque lamentablemente es el martes a las 11 de la mañana y Exacto. es un solo día a la semana. Como que también hay que pensar en todo, ¿no? Yo entiendo que de a poquito igual se están haciendo un montón de cosas y yo lo agradezco totalmente, pero está más enfocado en infancias quizá. Sí, y hay un factor muy importante que es la concientización del autismo a nivel general, porque ¿qué ocurre? El autismo no es visible físicamente, es visible en las características de comportamientos, en las actitudes, en la socialización, y es importante hacer ajustes en todos los lugares, porque por ejemplo, si yo tengo que ir a un lugar en específico, porque no queda de otra, tiene que haber un ajuste de hacer una adaptación, bueno, este lugar que sea para estas personas que no hayan tanto ruido, que la ventilación, la iluminación sea adecuada. Aquí hay un comentario de una señora que se llama Dina Margarita 78 que dice, hola, mi hijo es hipersensible a los ruidos, entre otras tantas. Vivimos a metros del tren y escucha el tren desde que frena de una estación anterior que es a 5 minutos de nuestra casa. A 1 kilómetro le ofrecemos los canceladores auditivos, pero suele rechazar permanentemente porque no tolera el contacto eh, el contacto permanente con algo así. Entonces, fíjate este detalle, porque los canceladores de sonido tienen esta cuestión de aislar como tal, pero muchas veces este material también produce cierta rechazo. Ahora, tiene que haber algunas alternativas y entre las alternativas que yo por lo menos voy a dar, ¿no? Son, por supuesto, el uso de los canceladores de repente más pequeños y buscar espacios donde existe un espacio de calma, un espacio donde se pueda regular, ya sea con frascos de calma, en donde existan para poder agarrar y poder trabajar la parte sensorial, los mordedores también. Sería algo importante de que él utilice este espacio, porque ¿qué ocurre? Él tiene también una hipersensibilidad táctil con estos aparatos. Entonces, tiene que buscar regularse de otra forma con otros estímulos, por ejemplo, con las manos o con morder o buscar la manera de distraerse con alguna cosa visual que le permita no pensar tanto en esto. Ahora, ¿qué opinas tú de esta estrategia de buscar opciones que no sean estos aislantes de sonidos porque no lo soporta, pues tenerlo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué le dirías? Está difícil. Yo vivo en una avenida, bueno, no sé si me vieron haciendo caras cada tanto porque pasan los autos y me pasa lo mismo. Yo viví toda mi vida acá, Ok, me fui un tiempo y volví, ¿no? Y yo la paso mal, o sea, la paso mal, pero es la posibilidad que tengo hoy de vivir en este lugar, ¿no? Entonces tengo que ir adaptándome. Entiendo lo de los canceladores porque a mí me pasa lo mismo con los loops, que son los más chiquititos, me incomodan, por eso busqué los grandes y también me costó encontrar uno que me sirva, ¿no? Porque algunos aprietan en la cabeza, otros tienen una tela más dura, entonces tuve que ir probando hasta que los compré, o sea, porque veía que eran los que me servían. Eso por un lado. Y por otro lado, yo, por ejemplo, acá estoy haciendo en la siguiente meditación ahora, empecé
a sacar todo y estoy por poner paneles de sonido aislantes para tener ese espacio más de regulación. Entiendo que quizás no todos tienen la posibilidad. Yo tengo la manta de peso también que me ayuda un montón cuando estoy desregulada. Muy importante. Eh, pero hay cosas que lamentablemente no se pueden evitar, esto como vivir en una avenida y bueno, sí, yo lo tengo que transitar y a veces no duermo de noche y la paso pésimo. Por suerte no pasan tantos vehículos de noche. Eh, pero bueno, también tuve que hacer algunas acomodaciones en mi casa. O sea, mi marido miraba los partidos en la tele, en la habitación, y yo llegó un momento en el que le dije, no, ¿no te das cuenta que lloro todas las noches? Entonces él, o ahora mira en el celular con sus auriculares o se va al living. Y de verdad a mí me cambió y me dio calidad de vida. Ese pequeño detalle, que es una Sí, pavada, para mí es un montón. Yo a la casa de mis exacto. papás voy muy poco porque cuando voy, o sea, ya desde afuera se escucha la tele alta. Oh, Entonces ya como que se vuelve como una vibra negativa en la que no me deja entrar. Por ahí yo entro y bajo la tele, pero bueno, obviamente es su casa y también a veces tienen ganas de ver la tele y yo, nada. sí. Eh, Pero sabes que yo pienso que eso, hacer un pequeño lugar en donde él se pueda regular o tener herramientas que él pueda utilizar para regularse, por lo menos las mantas de peso son importantes, lo que son las los guantes pesados también son importantes. Toda la parte sensorial que él pueda manejar para poder dispersar esa tensión y que sepa que es algo que lo va a regular, que lo va a cansar y que le va a permitir salir de esa ansiedad que le genera ese ruido. Aquí hay otro comentario del señor Belunais. Dice, cómo veías el mundo cuando eras pequeña? Mi hija tiene 6 años y es muy sensorial. Habla poco cuando quiere. La abruman las luces, los ruidos y pienso mucho en entender cómo ve ella lo que rodea. Esta señora dice, entendías que te pasaba algo, que eras diferente. yo lo empecé a entender cuando entré al colegio a la primaria, que era diferente a los demás. En el jardín no tantos, si bien las maestras del jardín siempre me tenían que ir a buscar al baño porque yo me regulaba, no sé si allá pasaba, pero había como unos jabones, era como un canito, salía un jabón redondo que giraba, yo me regulaba con eso, cuando la pasaba Ujú. mal me iba al baño y me escondía con ese jabón y lo hacía girar. Pero después hay algo que también es verdad, que yo empecé a poner en palabras las cosas que me pasaban con terapia cuando llegó mi diagnóstico y de grande, ¿no? Como antes yo me daba cuenta que llegaba un momento en el que la pasaba mal y veía como todo nublado y me dolía mucho la cabeza y necesitaba irme de los cumpleaños, pero no sabía que se debía a los ruidos, a las luces, o sea, eso lo entendí ahora, ¿no? Como y también fui una nena que empezó a hablar tarde y que empezó a caminar tarde. Yo creo que por la edad que tengo no había tanto conocimiento y no pudieron diagnosticarme antes, pero era muy de manual yo de chiquita. Eh, Okay. y, y me comunicaba a través de la escritura. Ya acá, bueno, hay una productora que es Cris Morena, que quizás la conocen, de chiquititas y demás. Y yo aprendí mucho de las novelas de ella porque copiaba conductas de personas de mi edad y veía que escribían cartas y yo empecé a comunicarme a través de las cartas. A los 5 años empecé a escribir chiquita, o sea, es una edad esperada, pero lo hice como a modo de descarga. Entonces cada vez que le tenía que decir algo a mi mamá o a mi papá, no era que no hablaba porque a veces me animaba y hablaba, pero cuando tenía que comunicarle algo importante le escribía una carta y a todo el mundo le escribía cartas. Era mi forma de comunicar lo que sentía, porque tenía miedo de conversar con las personas. Y hasta el día de hoy con la gente adulta, si no se habla de autismo, de educación, no sé de qué hablar. O sea, es como Exacto. que son conversaciones banales las que no puedo seguir, ¿no? Como lo que todo el mundo hace hoy, qué linda digo, yo no sé cómo seguir eso. Entonces me Okay. cuesta un montón. Pero sí es verdad que noté mucho la diferencia en la primaria, cuando todos jugaban de una manera y yo jugaba de otra, cuando eh, todos hacían cosas muy distintas a las que a mí me interesaba hacer, y empecé a copiar conductas que a veces no fueron tan buenas, y obviamente un poco también hay de ahora empezar a quitarse las máscaras, porque yo enmascaré toda mi vida para pertenecer eh, a lo social, y ahora quitándome las máscaras me cuesta entender quién soy.
Claro, porque fíjate que en el autismo, por lo general a nivel femenino, es muy enmascarado porque por más que sea la mujer como tal, ese género, tiene más roce con la parte de interacción, mientras que el hombre no, entonces se hace menos visible estas características. Aquí la señora del niño del tren nos dice, ¿cómo percibe el mundo desde lo visual y auditivo? Que hasta lo han diagnosticado de psicosis. La manta sensorial no tolera. Intento todos los días que lo asimile solo el mordillo. ¿Ok? Entonces, fíjate, hay muchas herramientas que son los mordedores. Están también aquellas bolas de presión que también se utilizan, las pelotas sensoriales, el utilizar texturas que lo puedan regular. Es cuestión de ir con el insight que habías dicho tú de los aislantes de sonido, ver cuáles son los estímulos que le gustan y ajustarnos a utilizar eso, porque por ejemplo, lo que son los mordedores, hay niños que lo utilizan para balancearlo, hay niños que lo utilizan de otra manera, pero también regulan. Sí, ahora también hay almohadones que vibran, entonces eso hace que uno esté como más consciente de su cuerpo, porque muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Como no ser consciente de lo que le está pasando a uno, porque yo a veces no siento, o sea, me golpeo todo el tiempo y no siento dolor. Es Exacto. de vuelta, tiene que ver con el perfil sensorial de cada uno, ¿no? Sí, A mí me es una pasa eso. cosa muy importante en ese perfil sensorial. Si no se regula, empiezan unas lesiones que se hacen de manera inconsciente, o se pueden morder o se pueden lastimar, y entonces esa no sería la herramienta más idónea para este proceso. Claro. Ahora, Yo, por ejemplo, eh, descargaba mordiendo a otros. No sabía del mordillo en su momento, entonces antes de mi diagnóstico yo me descargaba mordiendo a otros. Supuestamente jugando, pero la verdad es que sí, porque claramente era un fíjate, es poco de algo, es una regulación. manera de que tú te regulas y que te gusta ese estímulo. Disculpa, pero no es un estímulo positivo. La señora nos dice también, eso queremos hacer, un espacio donde queremos insonizar porque todos los recursos no los asimila. ¿Ok? Sí, y ¿Y algo cómo se ha... importante que yo Ujú. hice, perdón, algo importante que yo hice en cuanto a mi casa. Yo tenía la casa pintada de diferentes colores. Y empecé a entender que había colores que me desregulaban. Entonces, toda mi Mm, casa hoy es gris, blanca y negra. O sea, son los tres colores que yo tolero dentro de mi casa, que es mi espacio seguro y de calma. ok, eso también es muy importante. Ahora, ella también nos dice, ¿cómo se hace para estar en una escuela con tantos sobreestímulos si hay toda esta hipersensibilidad sensorial? En ese caso está la parte de la inclusión escolar y la inclusión escolar nos indica que tiene que haber adecuaciones escolares y para ver adecuaciones tiene que haber especialistas que estén inmersos en el proceso escolar. Por ejemplo, una escuela que no tenga un psicopedagogo, un psicólogo que pueda hacer estos ajustes, no es una escuela adecuada para un niño que tenga una neurodiversidad. Y algo importante que todos los especialistas, todos tenemos que trabajar unidos y eso más o menos lo manejas tú, la familia, los especialistas, inclusive la parte emocional, por ejemplo, los padres, los tíos, todos tienen que caminar en el mismo círculo del objetivo. Y algo importante es que los especialistas externos también tienen que participar en este proceso de los sobreestímulos escolares. ¿Qué ocurre? Nosotros también podemos regular el tiempo de que él asista a la escuela, el tiempo o qué actividades pueden haber para la escuela, porque un aula que tenga 40 alumnos no es un aula adecuada para una persona que tenga neurodiversidad. Entonces tenemos que hacer ajustes y sobre todo vigilar que los derechos de estas personas se cumplan. Yo he hecho muchísimos encuentros acerca de la inclusión escolar y es importante que la visibilidad del especialista como de los familiares esté muy allí encima de este proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un niño con autismo que está cerca de una ventana donde va a escuchar, donde va a haber estímulos, donde hay ruido, él no va a poder estar totalmente bien, no se va a ajustar totalmente. Entonces, estos desajustes tenemos que nosotros ir planteándolo, porque esto es un proceso también fuerte. ¿Por qué? Porque sensibilizar al docente a que se ajuste a este cerebro diferente, a estas características diferentes, para lograr la adecuación. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la parte escolar, ¿qué recuerdas tú que te haya llamado la atención que era difícil de controlar? Los juegos, el patio para mí era muy difícil, sobre todo por mi dispraxia. Por ahí jugaban a las carreras y yo me sentía incómoda, no jugaba nunca, me quedaba siempre a un costado. Eh, y era como lo no arreglado. Por ahí en el aprendizaje yo ya sabía lo que iba a pasar. O sea, un día
me avisaban que iba a trabajar en división, o sea, como que más o menos se podía entender qué era lo que necesitaba la maestra de mí, pero en el patio no hay reglas, entonces todos hacían cosas distintas y yo no podía hacer ninguna. Exacto. Eh, Creo que fue el desafío más grande. De todas formas, yo elegí ir al jardín desde muy chiquita, le pedí yo a mi mamá ir al jardín muy chiquita porque en mi casa había demasiados estímulos. Entonces, yo no, o sea, hoy entiendo que había demasiados estímulos. Yo vivía en una casa muy chiquita, dormía en el comedor, mi mamá se acostaba muy tarde, escuchaba la radio hasta muy tarde, trabajaba con hojas todo el día, giraba hojas y demás, fumaba. Entonces, claro, yo no descansaba nunca. Claro. Eh, Imagínate todos los estímulos conectados allí. Es decir, no te... entonces, Claro, quería es difícil. escapar y escapé yendo al colegio. Ahora, aquí hay un comentario de la señora Bellunay que dice, ¿qué opinas del home school? Mi hija tiene 6 años, pasó por primer grado y fue terrible. Terminamos el año desde casa. El colegio no contempló sus capacidades. La DAI falló y no está capacitada, por no estar capacitada. Claro, bueno, no sé cómo es allá. Acá en Argentina está difícil. Eh, Hay pocas personas empáticas dentro del sistema educativo y hay pocas personas que estén capacitadas, ¿no? Que entiendan de verdad lo que significa el paradigma de la neurodiversidad, ¿no? Exacto. Eh, y eso es lo difícil. Yo creo que un niño puede estar dentro del aula con sus compañeros porque de hecho sus compañeros son sus maestros. O sea, son los que van a copiar todo el tiempo. O sea, mis compañeros fueron los que me enseñaron a hacer cosas más que los docentes. Entonces, creo que es importante esa parte de la sociabilización. Ahora, ¿qué herramientas trae el docente? Y hay que ver si el docente se dirige al niño de la manera que se tiene que dirigir o le habla a otro, porque hay que hacerlo parte de ese aprendizaje. Y muchas veces Exacto. dicen, no, bueno, este nene es un nene con discapacidad, ni lo registro. Yo sé que tiene que aprobar siempre y entonces no lo miro. No, yo soy docente, soy responsable del aula y entiendo que es mi responsabilidad que ese chico aprenda, que ese chico se vuelva autónomo y que de a poquito avance teniendo en cuenta sus habilidades y no parándome desde el déficit de lo que le falta. Y los acompañantes, no sé cómo es allá, acá la verdad es que le pagan muy poco y hay pocas personas que están realmente capacitadas para ocupar ese lugar. Entonces, Exacto. se hace más un desafío, quizás, que tenga el acompañante que no lo tenga. Y también entender que hay personas que quizás van a poder estar en un aula de esa manera y hay otros que quizás necesitan otro tipo de educación y no está mal. O sea, es esto, es como según el perfil de cada uno, pero sí desde los docentes tienen que intentarlo, que es lo que pocas veces pasa. Sí, y aquí hay un comentario de la señora Dina Margarita que dice, mi hijo estaba así, mordía a otros y se autoagredía. Está medicado y mejoró sus conductas, pero esta hipersensibilidad auditiva es demasiado. Sí hay inclusión, pero es igual, es demasiado ruido y no los podemos evitar. Asiste con horario reducido. Entonces, ¿qué es lo que yo observo aquí? Hay que haber una figura de un tutor escolar también es una figura bien importante que puede regular esto, porque sabe cuál es el contexto de los estímulos que no están bien y puede sacarlo del contexto en estas situaciones, utilizar las herramientas que él pueda tener, por lo menos los aislantes de sonido, lo que sea, por ejemplo, estímulos sensoriales que sean para tocarlo, buscar alternativas, porque ¿qué ocurre? Es como yo les digo a los profesores cuando hacen estas adecuaciones, tú tienes que tener un SOS porque hay momentos que tú no lo sientes, pero el mínimo sonido es irritante para ellos, o el mínimo olor es irritante para ellos. Esa combinación de un recreo donde hay un olor y hay otro olor y hay otro olor debe ser devastador. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, él desayuna en el salón de clase con otro compañerito que sea más calmado y empiezas a hacer este proceso, porque ingresar a este niño con autismo a que él logre la adaptación escolar abruptamente, él lo que va a tener es un rechazo y va a empezar a autoagredirse. Y cuando vemos que empieza a autoagredirse muchas veces porque no quiere estar, hay que nosotros desistir. Ahora, cuando nosotros hablamos de el factor de la Navidad, que es uno de los puntos importantes aquí,
¿Qué condiciones consideras tú que deben tomar en cuenta las personas que están con este niño o este adulto, o que deben tomar en cuenta en el momento de comprarle algún presente? ¿Cuáles son los retos que tú le dices, por favor, señora, no lo haga, por favor, señor, no le compre usted al adulto? ¿Qué le sugieres? Qué difícil. Primero, el paquete con el que está envuelto. Que sea un solo color, que no tenga tanto estímulo, ¿no? Y que quizás sea fácil de desarmar, o sea, de abrir ese paquete. Sin tanto moño, sin tanta cosa. Y por ahí hacer algo de un juego de anticipación antes de que abra el paquete. Eso va a calmar la ansiedad, y no va a ser tan grave el desenlace si es que no lo puede tolerar, ¿no? Buscar juguetes que sean de su interés siempre, que se les pregunte a los familiares en todo caso, cuáles son los colores que tienen que tener en cuenta, los olores, porque si es un juguete que viene con mucho aroma también puede Ajá, perjudicar, exactamente. eh, y quizás buscar algo que sea de autorregulación. Ahora, si el niño ya sabe sobre el juguete y demás, llevarlo a él que lo elija, como creo que es ¿Crees que eso es ideal. una muy buena alternativa? Y que sea, o sea, no es que eso también pasa mucho. Si no lo compra el papá o la mamá, que quizás el tío, el abuelo, lo que sea, le dé la plata al papá o la mamá para que vaya seguro a comprarlo, ¿no? Porque si Ujú. no te empiezan a preguntar y vos ya estás con una persona que no conoces, te da vergüenza, tenés que elegir entre un montón de cosas. No es lo mismo. El vínculo en las personas autistas es fundamental. Entonces, no significa que no te va a agradecer, obviamente, cuando tengas su regalo, pero digo, me parece que es la forma más armoniosa para que no la pase tan mal. No, y algo importante que es que el juguete es para el niño, no es para el adulto. Entonces muchas veces se compra este juguete y dice, no, porque yo siento que es bueno, porque él va a tocar, y si esa goma no le gusta, y si el sonido no le gusta, y si las formas no son las más adecuadas. Porque vamos a estar muy claros cuando hablamos del autismo. Cuando hay algo que no se adecua y que no le gusta, él no espera, él dice de una vez que no lo quiere y rechaza. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros obligamos al niño, no, pero es que esto tiene así, caemos en una crisis. Aquí tenemos otro comentario que dice Beluáis, que dice, soy de San Juan, Argentina. La educación es muy atrasada y las maestras no están preparadas y tampoco quieren prepararse. También eso es un proceso importante. Dina Margarita nos dice, es que en Argentina, si no hay discapacidad intelectual, no hacen cambio de trayectoria. Sí, es verdad, porque también hay muy pocas escuelas especiales, entonces no hay lugar para todos y empieza como la pelea entre, bueno, tengo que mandarlo a un colegio común, como se dice acá, o a un colegio especial. Y en el medio queda el chico, ¿no? Y por ahí, nada, no se siente cómodo o a gusto en ese cole y necesita ir a un colegio especial y no hay lugar, o sea, no te aceptan. Es muy difícil lo que sucede. Y en el medio está la familia también, que por ahí quiere acompañar, pero no tienen las herramientas para poder acceder a esos espacios. Es como muy difícil. También hay muchos derechos que se vulneran, como esto acá. Las horas reducidas tienen que ser sugeridas realmente por el equipo terapéutico del niño. No es una decisión que puede tomar el colegio. Y Exactamente. eso muchas veces los padres no lo saben y pasan por encima de sus derechos, como, bueno, no, pero puede venir hasta tal hora. Y no, eso me lo sugiere el terapeuta pensando en el niño y en su calidad de vida. Sí. Es como muy Y complicado fíjate lo que que hay algo pasa acá en Argentina. importante que yo no vivo en Argentina, tengo pacientes en Argentina, pero ese proceso de la inclusión escolar es un proceso que hay que profundizarlo más en Argentina, hay que estudiarlo más en Argentina, hay que apropiar al docente, que el docente no nace con conocimientos totales de la neurodiversidad, que hay que prepararlo, porque muchas veces también atina este peso sobre los docentes, pero la escuela, si es inclusiva, debe preparar o tener un equipo inclusivo. ¿Qué ocurre? Neurodiversidad es un factor que ha estado toda la vida, que antes se hablaba de otra manera diferente, lo que se hace diferente, porque de repente, ay, ese es el niño que no entiende nada, ese es el niño que no habla, ese es el niño que se da solo. Había una cantidad de etiquetas que se utilizan. Ahora que ya se conoce diagnóstico, tenemos que estar más apropiados a que esto es un proceso en donde el niño tiene que asistir a la escuela regular, a que después se hacen unas adecuaciones cuando sea adulto y va a un taller laboral o va a un taller laboral o va a la escuela especial, ya eso es otro aporte.
pero el niño debe pasar por este proceso y la población en general tiene que tener conciencia. Entonces, esto es una lucha muy fuerte, porque hay países que definitivamente no lo llevan como debe ser y el que sale mal es el niño, el que queda atropellado en el proceso es el niño. ¿Por qué? Porque el niño no le gusta la escuela, porque el niño para él es una tormenta la escuela, porque la maestra no tiene paciencia y resistencia, porque son muchos factores. Entonces también está la población que asiste a la escuela. Cuando hablamos de una escuela de padres, en donde sale un padre y dice, pero es que el niño tal sale más temprano y mi hijo se molesta y ya está este berriche, no hay concientización. Entonces, esto es muy importante trabajarlo. Tenemos a No, y Amán también hay mucho, García. mucho rechazo al diagnóstico. Y la realidad es que el diagnóstico lo que hace es brindarte herramientas. Debería ser como una brújula. No sé por qué hay tanto rechazo Es a que eso. siempre se ha hablado de que el diagnóstico no es el pronóstico. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Yo puedo tener un niño que tiene un autismo y me lo dicen que es el tipo 2, pero el niño de repente son tantas las potencialidades o lo que yo lo estimulo, que él puede llegar a otro contexto. Ujú. Ahora tenemos a Amén García que nos dice, yo ya en la universidad lo más difícil es que piensen que porque lo que ya soy grande no necesito apoyo. Yo tengo hipersensibilidad y las prácticas hospitalarias son muy difíciles. Y más cuando los compañeros y jefes se ríen de uno. Yo tengo repetitivas estereotipias y lo más difícil es tener que enmascararlo. Ya hay quien viven autoagresiones. Entonces, fíjate, este factor es muy importante lo que ella está diciendo, cómo la sociedad no se adapta a la neurodiversidad y tenemos que hacer ajustes nosotros con neurodiversidad y la población en general no los hace por uno. Aquí tenemos a Dina No, Margarita que dice, pienso que es ideal, sería que los niños deberían tener una trayectoria compartida porque podrían adquirir más herramientas mientras van creciendo, después solo necesitan la escuela común, está bien. Mi hermana que nació ciega, así finalizó la escuela. Entonces, fíjate, yo voy a hablar desde yo nací en Venezuela y las adecuaciones se hacían en Venezuela, pero por ejemplo, ahora yo vivo en Europa y ellos asisten a su escuela regular desde pequeñitos. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando ya llegamos a terminar, por ejemplo, llegamos a un sexto grado, por decirlo así, ya el niño tiene unas unidades de inclusión en las escuelas que los ayudan a adaptarse. Y hay otros que siguen porque tienen todavía cognitivamente un gran repertorio de conductas y de adquisición de conducta, y ya en el tercer año de bachiller, ellos empiezan a integrarse en un CASI, que es una capacitación individualizada. Entonces lo van preparando para un oficio. Entonces, nosotros tenemos que estar claros de una cosa, que es lo que yo siempre he dicho, que se piensa en la educación pero no se empieza en la educación para la vida. Yo de repente, ujú. yo puedo saber todo lo que tú quieras, pero no estoy preparada para la vida porque lo básico no lo tengo. Y es lo que nosotros tenemos que enseñarle a estos niños. Por ejemplo, ¿qué hago yo enseñándole ecuaciones o enseñándole análisis de oraciones cuando el niño no se sabe atar los zapatos o no se sabe subir un cierre? Entonces, esto es preparación para la vida. Y yo siempre he dicho una cosa. Tenemos que manejar que la persona tiene necesidades que tenemos que cubrir para adaptarse socialmente y no lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo en contenidos que no están ajustados a la realidad. Entonces, para mí es más importante que un niño con neurodiversidad sepa su dirección, su número de teléfono, escribir su nombre, básico, lo básico, pero que él tenga un dominio social. Porque es lo que tú me dices, yo cuando salgo no tengo temas que hablar, pero sé mi nombre, sé dónde vivo, sé, estoy ubicada, ¿ok? Ahora, esa parte de los regalos me parece interesante. Ahora, ¿qué cosas o qué materiales tú crees que son viables para regalarle a una persona con autismo en estas Navidades? Mm. Es que tiene que ver con el perfil sensorial. A mí las texturas suaves, como las paredes con enduido, cuando se lijan, que quedan suavecitas, me regulan. Eh, Después hay telas que no soporto. Creo que tiene que ver mucho con el perfil sensorial, hay que conocerlo Sí. bien. Algo que me hacía mal, pobre mi abuela me regalaba siempre pullovers de lanas tejido por ella y a mí me hacían mal. O sea, los aceptaba y todo, pero no me los ponía nunca después. Es como, bueno, tener en cuenta estas cosas, ¿no? Como las etiquetas, que no tengan etiquetas, que, bueno, no sé, si le dificulta mucho ponerse
abrocharse los botones que sea sin botones, las zapatillas. Yo las zapatillas no me ato las zapatillas, entonces suelo comprarme cordones muy cortitos y meto lo que sobra dentro de la zapatilla. Hay Ok, algunos elásticos también que se usan, pero como está pensado para niños, a mí me aprietan mucho. Pero para niños hay como elásticos en lugar de cordón. O buscar, en Europa hay muchos de zapatos con cierre. Eso está bueno porque no tienen que atarlo. Eh, Como buscar también, si es un nene que no le gustan los colores, ver cuál es su color favorito, cuál es su, no sé, si le gusta Spider-Man, que sea algo relacionado a eso. Me parece que va por ahí, más que nada por su interés. Y que si ok, es de su sí. interés y hay algo que, por ejemplo, ¿no? Si a mí me gustara el hombre araña, pero no me gusta el rojo y el azul, me lo voy a bancar porque es algo de mi interés profundo, ¿sí? Es como, me va a encantar que me lo regales. Ahora, entender que si vos me regalas otro muñeco que no tiene que ver con Spider-Man y a mí me hace mal el rojo y el azul, ese muñeco me va a molestar. ¿Se entiende? Claro. Como... Sí, y una de las cosas es como vigilar los intereses del niño. Y, ¿Mm? por ejemplo, esta parte de la ropa. Hay niños que utilizan una marca en específico, utilizan porque se adaptan o se ajustan a este tipo de textura. Y por lo general esta textura que me has dicho, la lana, es algo irritante. Entonces yo no puedo, no le voy a dar esto, busca cosas porque este estímulo, así se vea tan sencillo, va a causar una crisis. Y una crisis donde él va a autolastimarse, en donde él no se va a ajustar y lamentablemente no va a haber apoyo. Ahora imagínate que nosotros llegamos al día 24 de diciembre. ¿Ok? Y ese día hay la cena, ese día los regalos, ese día hay bulla, ese día hay brindis, ese día hay tanto. ¿Tú podrías resumirme en 4 pasos qué es lo que tú harías como autista para ese día ajustarte? Realmente la tengo difícil. Yo ese día lloro siempre. Todavía no encontré una herramienta que me funcione. No duermo la noche anterior. Estoy acostada todo el día hasta la hora que me tengo que levantar a bañar, que ya me levanto ya en En el crisis último porque me minuto. tengo que levantar. Claro, me tengo que levantar a bañarme para irme a un lugar que sé que no la voy a pasar bien. Y que no tiene que ver con el otro, o sea, tiene que ver con lo que me pasa a mí, ¿no? El otro le va a poner toda la voluntad del mundo, pero yo ya sé que voy a estar incómoda. Entonces todavía no encontré herramientas que me funcionen. Sí me quedo acostada todo el día hasta el momento de ir al lugar. Eh, es mi marido el que se ocupa de todo, o sea, esos mensajes de no, bueno, ¿qué van a comer? Que a mí no me mandes nada, es él el que se ocupa. Yo llego, me siento y nada más, no cuenten conmigo en todo momento. Tener un otro que hable por esa persona es fundamental, creo. O sea, creo que la parte más importante es esa, que otra persona pueda resolver. Porque sean muchas de estas situaciones en las que tenés que decidir cosas. Que sea otro el que decida por vos. Porque no vas a estar ahí para hacerlo. O sea, no hay algo que esté consciente en vos. Muchas de las personas autistas se desregulan cuando están mal alimentadas y cuando están mal descansadas. Yo estoy mal descansada y estoy mal alimentada porque ya empiezo una semana antes con, uy, llega el 24, llega el 24, llega el 24, o sea, el nivel de ansiedad es muy alto, sobre todo porque además acá son las vacaciones y ya en las vacaciones a mí me cambian los planes y es todo muy distinto. Y si tú Eh, tuvieras en ese espacio un ambiente de calma, ¿piensas que estarías más tranquila? Un poco. Sí, no, tiene que ver también con quien te acompaña. Ok. Se suelen dar muchas discusiones y más si sos adulto. Eh, Como que todavía la gente no está preparada para entender que hay que aceptar procesos, ¿no? Y tiempos. Entonces Exacto. es como, ya a mí me genera incomodidad decir, che, me voy a acostar un ratito, porque quiero estar presente ahí, siento culpa si no estoy ahí, y por otro lado ya sé que hay una mirada con peso, que no pasa en todos lados, pero para las personas adultas se da mucho eso, como, che, o sea, a mí o sea, mi Instagram es tan autista que duele porque siempre me dijeron tan Paula que duele, porque todo lo que yo hacía se veía como un capricho. Es como, porque, si todo el día acostada estás, si todo el día tenés que una comida distinta, pero ¿por qué vos tenés que tener este vaso determinado? ¿Por qué vos? Eso fue siempre mi vida. Eh, y con el diagnóstico siguió pasando, no es que cambió demasiado. Eh, entonces tiene que ver con una apertura del otro más que con la de uno, porque
No, y Si el en el otro te hace autismo hay que ser, sentir, por lo menos en el caso del adulto, tiene que ser un poquito más egoísta, porque es tu necesidad. Y si esa es tu sí, necesidad, tienes que cumplirla. pasa que igual pesa, es como estos pensamientos rumiantes que quedan dando vuelta y es, Sí, ay no, pero le contesté mal y me vine a acostar. Es como que nunca soltás. Por es eso yo verdad. siempre elijo irme. Y si tienen la posibilidad, a veces es mejor, no sé, pasarla de vacaciones en algún lado, con la familia íntima, con los que están todos los días, que estar en una mesa grande. Que quizás esa mesa grande se da otro día y de otra manera. Pero ese día es todo mucho. Y Bueno, yo aparte te voy a también hay poner gente el de la caso, calle. por ejemplo, yo tuve un compartir ahorita en Navidad, que era una cena, era un lugar muy bonito, pero el lugar era muy pequeño, era caliente, excesivamente caliente, y la comida era demasiado desregulada la temperatura. Yo no tengo autismo y yo me sentí súper desajustada. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que hay que vigilar. Ahora, siendo en el caso, por ejemplo, tú como profesora, ajustar estas navidades a tus necesidades y mismo a las actividades de los niños. ¿Cómo haces? No entiendo, me parece la pregunta. Por A ver, ejemplo, de nuevo. está la Navidad y está en el área de la escuela. Y tú tienes que aplicar la Navidad en los niños porque es inevitable, es un proceso que se presenta. Ok, no, bueno, ahí ¿Cómo yo pido haces? ajustes y me peleo con el que tenga que pelearme y si es necesario quedarme en el aula con mis chicos, me quedo en el aula. Yo tengo un aula que, o sea, pedí un aula grande, hice algunos pedidos, algunos me cumplieron, otros no, y preparé en el fondo del aula un espacio de calma, que si bien es un espacio que obviamente hay momentos en los que hay ruidos y tienen la posibilidad de irse a otro lado, saben que pueden ir a buscar un almohadón a ese espacio y llevárselo fuera del aula si lo necesitan, ¿no? Como, bueno, o sea, ahí tengo bloques, tengo libros de cuentos, tengo almohadones, tengo herramientas de regulación, todo al fondo del aula. Y dejo un espacio amplio libre con las mesas más adelante para que el que lo necesita vaya. Y no digo vos porque sos autista, no, cualquiera que necesita ese espacio lo puede utilizar. Y sabe que si de verdad, o sea, le está pasando mal porque hay mucho ruido, agarra el almohadón y se puede ir fuera del aula. Y mis alumnos están habilitados porque yo fui a dirección y dije, mis alumnos están habilitados. O sea, no me importa lo que diga el resto. Y después, en cuanto a los actos y demás, yo charlo mucho con ellos y les explico y les anticipo que van a pasar determinadas cosas. Y si en algún momento se sienten incómodos, me dicen y nos vamos juntos a otro lado. Y yo dejo el grupo con otra maestra que esté dando vueltas por ahí o lo que sea, pero sé que es una necesidad, hasta que se sienta más calmado, que pueda quedarse solo o que pueda acompañarme nuevamente al lugar, al espacio donde, no sé, me pasa mucho cuando son estos simulacros de emergencia. Ok, Bueno, yo charlo con los chicos una semana antes, les mando videos a casa, hago un montón de cosas para que ellos no la pasen mal. Cuando van a tocar una alarma, les pido por favor avísenme 5 minutos antes y yo ya voy, me paro al lado de la alarma con el chico, aunque no tenga que ser de esa manera y que vea lo que está pasando, ¿no? Como que exacto. lo haga visible. Eh, pero son esos detalles. Las luces, yo habilito, si en algún momento sé que va a haber luces brillantes o lo que sea, que traigan lentes de sol. Eh, y también tengo chicos, por ejemplo, que no se sacan los buzos porque necesitan ese peso. Ok, Y viene por ahí otro maestro y te dice, ay, pero hace mucho calor que se lo sacan. Le digo, lo está en este momento lo está necesitando. Eh, Me doy cuenta cuando está colorado y cuando tiene calor de verdad y no se da cuenta y cuando realmente lo está necesitando, ¿no? Que eso también pasa mucho. Por ahí viene uno de afuera que no conoce sobre el tema y te dice, no, 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 pero sacate eso, no, deja el muñeco, no, 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 no toques a mis alumnos. Si lo está exactamente. haciendo es porque lo necesita. Sí, aquí hay un comentario de Dina Margarita que dice que la costura con poliéster también a su hijo le causa alergia, al igual que la lana. Hay algo importante que tú has dicho es eh, el que no conoce muchas veces no es que no aporta, pero tiene que vivir el desafío de esta persona día a día para poderse, por ejemplo, me parece muy interesante este contexto que habías hablado de los lentes de sol en el caso de las luces. ¿Por qué? Porque es algo que puede irritar a un niño con neurodiversidad y sin neurodiversidad. Es decir, yo puedo hacer este ajuste. Ahora, eh, ¿sientes tú que en la actualidad, ya que no tenías el diagnóstico de pequeña, pero lo tienes ya de adulta,
Este proceso de ajuste, de regular la Navidad, ¿se está logrando o le falta demasiado todavía por alcanzar? No, le falta un montón. Y encima ¿Qué este año para mí sugerirías? es un desafío. Eh, Primero que esté estipulado que no haya fuegos artificiales, eso, o sea, no pasa en ningún lugar, Y y la fíjate, yo gente pienso hace, que a la medida que avance la tecnología, algún momento ya no serán tantos los ruidos. ojalá, ojalá. Eh, no sé, creo que hay que habilitar a que en algunos casos se puede mantener la tradicionalidad, las costumbres, y en otros casos hay que hacer un cambio de planes para que la persona lo pase mejor, como esto. Bueno, sí, las comidas tradicionales son riquísimas para algunos, pero no para todos. La mesa navideña decorada está buenísima para algunos, no para todos. El Papá Noel arriba del hogar con musiquita está bueno para algunos, no para todos. Como entender que no todos somos iguales y que no todos necesitamos lo mismo, y en mi caso es, nada, yo este año lo voy a intentar una vez más. Es mi primera vez después de muchos años que me voy a quedar con mi familia, pero ya la estoy pasando mal desde ahora, entonces es difícil. Es Claro. como, y también me juega esto, o sea, tengo mis papás que son grandes y tengo ganas de pasarla con ellos, pero a su vez sé que hay un montón de cosas del contexto que no ayudan. ¿Ok? Entonces, fíjate que también yo pienso que debe haber esta particularidad de hacer ajustes en el ambiente, hacer ajustes inclusive en lugares, porque ¿qué ocurre? Se habla de una unificación de criterios en donde no todo el mundo tiene la misma situación. Por ejemplo, yo te voy a poner algo muy simple. Hay niños que tienen intolerancia a la lactosa y requieren de tomar, por ejemplo, la leche de almendra o la leche de avena, ese tipo de cosas, y no en todos los lugares lo hay. Entonces ya hay un desajuste a nivel alimentario. Entonces yo pienso que el proceso de la concientización del autismo, las adecuaciones que se deben hacer en diferentes ámbitos, en las fiestas, por ejemplo, una persona que va a un fin de año, debe haber un lugar que sea tranquilo para que se pueda regular y un lugar en donde él pueda también cubrir sus necesidades. Bueno, él quiere irse a dormir, se va a dormir. Él necesita estar armando algo, él lo va a armar. Porque ¿qué ocurre? Yo no puedo agarrar a esta persona y a lo brusco ponerlo a que haga una actividad donde él se va a descompensar. Porque el problema es que neurológicamente él se va a desbordar. Aquí también la señora Dina Margarita nos hace un aporte que dice, en la Bahía Blanca sí, solo luces. Y después dice, después de estas campañas, más luces y menos ruido. Y yo pienso que también, porque fíjate que no solamente hablamos del autismo, es agotador de repente el olor a lo que es la pólvora cuando se queman esos fuegos artificiales, que es desagradable. Es, por ejemplo, yo de pequeña viví un juguetón que venía corriendo detrás de mí, para mí eso fue un estrés, yo ver que eso van a lanzarlo, para mí ya queda una crisis. Para una persona neurodivergente debe ser aún más complicado. Ahora, ¿qué consejo o qué mensaje final nos podrías decir acerca de la Navidad y el autismo? Primero que se respeten todas las voces. Esto que decías vos de la intolerancia a la lactosa, ¿no? Mirá qué difícil es cuando alguien quiere comer algo y el otro le dice, ay, pero probá esto, tiene casi nada de leche. Bueno, ese casi nada de leche a mí me Es puede terrible. hacer pasarla tremendamente mal. Es exactamente lo mismo con el autismo. Ese, ay, no, pero dale, si no te va a pasar nada, vas a estar bien. Yo sé mis límites, sé lo que me hace bien y sé lo que me hace mal, y es respetarnos entre todos. Y si es una familia, que por favor no lo hagan, pero si tiran fuegos artificiales, que le muestren a ese niño paso a paso lo que están haciendo para que no lo sorprenda el estruendo y la pase tan mal. Por favor, igual no tiren. Eh, pero tiene que ver con esto, con la anticipación que es importante, con las personas seguras. Que estén, yo entiendo que a veces por ahí para el otro es un embole, pero que las personas seguras estén atentas a esa persona, eh, y pendiente de si necesita descansar. A veces nos pasa mucho que no nos damos cuenta que tenemos que ir al baño, no nos damos cuenta que tenemos que comer, ni nos damos cuenta que tenemos que descansar porque estamos demasiado pasados y Exacto. desregulados. Entonces, estar atento a la corporalidad del otro para decirle, che, ¿querés ir a descansar? Y habilitarlo.
para nosotros eso es descansar en que el otro nos abre las puertas para poder hacerlo. Es tan importante que el otro te abra las puertas porque en algún punto luchamos por ser funcionales y por estar a la altura de los demás, nos exigimos de más. Entonces, que el otro te diga, te agarre la mano o no, o sea, depende de la tolerancia de la persona, no, y te diga, che, tenés ganas de ir a dormir, no pasa nada, puedes ir, ya está. Yo, o sea, no me animo ni a pedir permiso para ir al baño en las fiestas, entonces como si el otro está atento me hace el trabajo mucho más fácil. Exacto. Eso, simplemente. Bueno, me gustaría que ahí en la parte de comentar pudieras dejar cuál es el nombre de tu contacto por Instagram o si tienes otra red social para que las personas puedan seguirte. Mientras tú haces eso, yo voy a cerrar el live. Bueno, hoy tocamos un tema muy interesante, la Navidad y el autismo, en donde desde mi punto de vista como especialista debe existir las adecuaciones para esta población, darnos cuenta de que lo que nosotros pensamos o sentimos no es lo mismo que ellos puedan sentir y puede una persona con autismo sufrir consecuencias muy importantes físicamente, emocionalmente, cuando nosotros desajustamos su rutina. Cabe destacar que la persona que esté con esta persona tiene que hacer algunas adaptaciones en la rutina, adaptaciones en cuanto a los estímulos sensoriales, y es muy importante que estas personas tengan un perfil sensorial bien adecuado donde nosotros podemos apoyarnos en saber cuáles son las necesidades o cuáles son los elementos. Es muy importante tomar en consideración que el que tiene la necesidad es la persona con autismo, no es la persona que está afuera. Por tanto, escúchala, entiéndela y sobre todo entiende la necesidad que tiene de pedirte ayuda para poderse integrar. No podemos integrar si nosotros mismos ni siquiera tomamos conciencia de lo que es la concientización. Es importante que todo aquello que tú veas que no se adecua, debes conversarlo con las personas que son protagonistas en este proceso, ya sea en una fiesta navideña, ya sea en un centro comercial, y buscar lugares en donde se puedan crear estímulos o espacios que los puedan regular. Toma en consideración tu hijo, tu esposa, tu primo, la persona que tenga autismo, cuál es la necesidad y ajustarnos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos quieren adaptarse. El problema es que los estímulos no lo permiten. Algo importante, como lo dijo Paula, la pirotecnia. La pirotecnia tiene que bajar la intensidad. Primero porque no es un impacto ni positivo para ninguno porque puede causar un accidente y para estas personas que tienen esta hipersensibilidad auditiva, olfativa, no es adecuado. Por tanto, modéralo y disfruta las Navidades de una manera más pacífica porque ellos te lo agradecerán. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Yo muy encantada de tenerte en este y en otras oportunidades. Admiro totalmente a las personas con autismo, amo el autismo y estoy muy garante de que la inclusión tiene que darse mientras que todos tengamos conciencia de que tenemos que apoyar. Aquí Dina Margarita dice gracias por compartir tu experiencia y qué lindo que pudiste llegar hasta ser docente. Admiro profundamente que a pesar de tantos desafíos, ahí estás y ahora ser la voz de niños con personas autistas. Bueno, muchísimas gracias a Dina Margarita. Muchísimas gracias. Este live por allí, alguna pregunta que hicieron era si quedaba grabado, va a quedar grabado, lo pueden ver las cantidades de veces que quieran. Y sobre todo desde mi punto de vista es amen el autismo, concientícense en el autismo y sobre todo ajustense que una persona muy especial tiene autismo y necesita de tu apoyo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Un gran abrazo para ti y un querido feliz año nuevo y una feliz Navidad con tus adecuaciones y sobre todo aprenda a decir en voz alta, esto no se ajusta a mí. Muchísimas gracias, que estén Gracias. todos bien. Chao. Adiós.